Hola, gracias por estar ahí y por permitir que la palabra de Dios llegue a tu casa y principalmente a tu corazón. Una vez más, vamos a ir a la palabra del Señor en este día y vamos a permitir que nos enseñe, que nos guíe y que nos oriente. Te pido que me acompañes a Hechos 3 del 1 al 10. Hechos 3 del 1 al 10. La palabra de Dios nos dice en el libro de Hechos que un día Pedro y Juan fueron al templo para la oración de las 3 de la tarde. Allí en el templo estaba un hombre paralítico de nacimiento, al cual llevaban todos los días y lo ponían junto a la puerta llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Cuando el paralítico vio a Pedro y a Juan, que estaban a punto de entrar en el templo, les pidió una limosna. Ellos lo miraron fijamente y Pedro le dijo: «Míranos». El hombre puso atención, creyendo que le iban a dar algo. Pero Pedro le dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Dicho esto, Pedro lo tomó por la mano derecha y lo levantó. Y en el acto cobraron fuerza sus pies y sus tobillos. El paralítico se puso de pie de un salto y comenzó a andar. Luego entró con ellos en el templo por su propio pie, brincando y alabando a Dios. Todos los que lo vieron andar y alabar a Dios se llenaron de asombro y de temor por lo que había pasado, ya que conocían al hombre y sabían que era el mismo el que se sentaba a pedir limosna en el templo, en la puerta llamada la Hermosa. El paralítico que había sido sanado no soltaba a Pedro y a Juan. Toda la gente, admirada, corrió a la parte del templo que se llamaba Pórtico de Salomón, donde ellos estaban. Pedro, al ver esto, les dijo: «¿Por qué se asombran ustedes, israelitas? ¿Por qué nos miran como si nosotros mismos hubiéramos sanado a este hombre y lo hubiéramos hecho andar por medio de algún poder o por nuestra piedad?» Y luego pasamos al versículo 16, que dice: «Lo que ha hecho cobrar fuerzas a este hombre que ustedes ven y que conocen es la fe en el nombre de Jesús. Esa fe en Jesús es la que lo ha hecho sanar completamente, como todos ustedes pueden ver». Amén. Wow, qué bonita y qué animante es esta historia. Me encanta. Es una de esas historias que desde que la leí me tocaron el corazón. Porque ¿quién de nosotros no ha llegado a ver una situación similar? ¿Cuántos de nosotros no hemos sido testigos de personas como este hombre que se sientan a la puerta de un templo pidiendo limosna? Esto que acabamos de leer es un cuadro de siglos atrás, pero sigue siendo un cuadro muy actual. Sigue siendo algo que ocurre constantemente, sin importar el país, sin importar el lugar. Es un cuadro que se puede ver muy fácilmente hasta el día de hoy. Y realmente hay muchas de esas personas que sinceramente están viviendo una situación muy, pero muy difícil. Aparte de la situación física con la que ya tienen que cargar, también una situación económica, porque lo uno normalmente conlleva lo otro. El hecho de tener una enfermedad, un síndrome, una discapacidad severa, en muchas ocasiones te impide que puedas desarrollar una vida económica saludable.
y eso te lleva a la pobreza. Pero bueno, aquí en este caso vemos a Pedro y a Juan que están entrando al templo, y vienen a orar como era costumbre, cumpliendo ellos la tradición judía de orar en las horas de la tarde. Y vemos que al entrar en el templo, ellos se encuentran con un hombre paralítico de nacimiento. Su parálisis debía de ser una parálisis muy severa, ya que según lo acabamos de leer, según nos dice la palabra, lo llevaban y lo ponían ahí con el fin de pedir limosna. O sea, yo quiero que te hagas la imagen de lo que acabamos de leer. Él tiene una discapacidad que no le permite a él llegar por sus propios medios, sino que lo tienen que llevar. Necesita de otros que lo ayuden para llegar a este lugar. Y según nos cuenta la historia, ha sido así por toda su vida. Ya era el hombre que todos conocían, porque siempre, todos los días, estaba a la entrada del templo. Día tras día lo llevaban, pero el fin era conseguir algunas monedas. Hoy por hoy sabemos de la tecnología y que actualmente para nosotras, las personas con discapacidad, en situación de discapacidad, hay una tecnología estupenda. Hay demasiadas sillas de ruedas, demasiados modelos, con motor, sin motor, bueno, un sinfín de posibilidades. Pero en la época de Jesús, me imagino lo difícil que era la vida para esas personas. En esa época no existían sillas de ruedas, no existían los motores como los conocemos en el día de hoy, no existía la accesibilidad, bueno, tantas cosas. Pero este hombre, gracias a lo que podemos leer, contaba con personas que lo ayudaban. Y ahora va a contar con algo mucho mejor. Vemos cómo Dios en su infinita sabiduría y misericordia está cruzando su vida con la vida de dos de sus guerreros fieles, Pedro y Juan. Dios cruzó a estas tres personas con una meta. El hombre solo quiere una limosna, unas cuantas monedas que le alivianen su miserable vida. Y es por este motivo que se sienta todos los días en el templo. Pero ahora se está encontrando con dos hombres que son completamente diferentes. Y en vez de una limosna, lo miran fijamente y le piden a este hombre que los mire. No sé, pero ese cruce de miradas me dice que tenían que haber estado lleno de amor. Una mirada llena de comprensión, de empatía, llena de algo que las palabras no nos lo describen, pero que yo lo puedo sentir mientras leo este texto. Se miraron mutuamente y luego de mirarse mutuamente, Pedro le da mucho más de lo que él estaba pidiendo, mucho más de lo que él estaba esperando, mucho más de lo que se podía imaginar. Y le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¡Wow! De lo que tengo te doy. No tenían nada, pero lo tenían todo. No tenían dinero, no eran hombres adinerados, no le podían dar exactamente lo que él les estaba pidiendo, pero eran hombres ricos en la fe, eran hombres ricos en amor, eran hombres ricos en misericordia. De lo que tenemos te damos.
Yo sé que al igual que este hombre paralítico, muchos de nosotros hemos llegado a orar por un milagro. Y muchos cuando leemos este texto nos imaginamos siendo ese hombre que está pidiendo y esperando ese milagro a la puerta del templo. Muchos hemos orado, estamos orando o hemos llegado a orar por un milagro. Hemos querido que se nos oiga en el cielo y que se cumplan nuestras peticiones, que cambie nuestra suerte, que cambie nuestra vida. Y nos vemos reflejados en este hombre paralítico. Bueno, y sobre todo yo que estoy en su misma condición. Pero hoy te quiero invitar a que cambies de posición, a que cambiemos de posición y que en vez de ser el que está pidiendo por un milagro, ¿qué tal si nos convertimos en ese milagro que el otro está esperando? ¿Qué tal si cuando vemos este texto no nos hacemos al lado del que está pidiendo, sino al lado del que está dando? De lo que tengo, te doy. ¡Wow! ¿Cuántos de nosotros quisiéramos poder tener ese mismo don de Pedro y de Pablo y de hacer milagros con solo abrir la boca? Pero ese no es el don que Dios nos dio. Dios nos dio otras cosas, nos dio otros dones, nos dio otras posibilidades. Y la pregunta en esta mañana es, ¿qué tienes? ¿Qué tienes que puedas dar? Pedro dijo, de lo que tengo te doy. ¿Qué tienes tú hoy que puedas dar? No siempre se trata de oro y plata, de dinero, pero hay muchas otras cosas que podemos dar. Lo primero que ellos dieron fue una mirada fija. No lo pasaron de largo, no lo ignoraron, lo miraron. ¿Tú sabes cuántas personas quizás habrán pasado por su lado, cansados de haberlo visto tantas veces, o simplemente es molesto este hombre, o voy demasiado ocupada porque tengo muchos problemas y necesito orar? ¿Cuántas personas habrán pasado por ahí sin siquiera darle una mirada? Lo pasarían de largo. Y me llama la atención que ellos le pidieran a él que los mirara. Seguramente este hombre tenía la cabeza agachada, sintiéndose miserable, sintiéndose poco digno, y ellos le dieron valor, lo hicieron sentir que les importaba solo con una mirada. Y luego vino el primer milagro. Ellos asombrados ven en este hombre fe, aparte de la fe que ellos tenían, y hacen que sus pies recobren la fortaleza. Y él recibe el milagro que no había pedido y por lo cual quizás nunca se lo había imaginado. Luego vemos a Pedro y a Juan asombrados de ver la reacción de la gente con ellos y les dejan claro, en claro algo muy importante, que nos lo dice el versículo 12 y el 16. Pedro al ver esto les dijo, ¿por qué se asombran ustedes, israelitas? ¿Por qué nos miran como si nosotros hubiéramos sanado a este hombre y lo hubiéramos hecho andar por algún medio de poder, por nuestra piedad? Y luego continúa diciendo en el versículo 16, lo que ha hecho recobrar las fuerzas a este hombre que ustedes ven y conocen es la fe en el nombre de Jesús. Esa fe en Jesús es la que lo ha hecho sanar completamente, como ustedes pueden ver. O sea, ellos dejan claro que el milagro no es ellos, sino que es Jesús por medio de ellos. Lo que nos puede llevar a pensar que Dios puede usar a todos los que quieran dejarse usar por medio de la fe en Jesús. Y eso te incluye a ti y me incluye a mí. Podemos convertirnos en el milagro que alguien está esperando. Quizás no vamos a hacer los grandes milagros que ellos hicieron, pero podemos hacer que alguien sonría, que alguien se sienta acompañado, que se sienta importante, que se sienta amado, que alguien se sienta escuchado. Lo poco o lo mucho que hagamos por el otro en el nombre y por la fe en Jesús ayudará a que la persona adore y alabe a ese Dios en el que tú crees, como lo hizo el hombre de la historia.
saltaba y adoraba y glorificaba a Dios. Y no solo él, pero todos los que lo conocían, todos alrededor, fueron tocados por lo que Pedro y Juan habían hecho por él. Podemos ser el milagro por el cual otro está orando. Podemos ser el milagro que Dios quiere enviar a alguien. Podemos ser un milagro sin tener oro ni plata. Podemos ser un milagro con lo único que tenemos, nuestra fe en Dios. Podemos ser un milagro sin importar la edad. Dios pone personas en nuestro camino por una razón. Podemos preguntarle en qué podemos ser de bendición para las personas que Él pone en nuestro camino, en el lugar donde estés, en la posición en la que te encuentres, con las circunstancias que estén pasando, no importa. Por otro lado, también quiero decirte, si aún estás esperando un milagro, no te desanimes. Este hombre tenía esa condición desde su nacimiento y ahora en su edad adulta recibió lo que quizás ya daba por perdido. Quizás había pedido tanto, tanto por su sanidad sin que eso ocurriera que se desanimó y ya nunca más lo mencionó, ya no pedía más por su sanidad. Pensaba que lo único que necesitaba eran unas monedas, simplemente necesitaba sobrevivir. ¿Para qué pedir más? ¿Para qué seguir orando y pidiendo por lo mismo si no iba a cambiar su situación? Entonces solo pedía para recibir un alivio, unas moneditas que lo ayudaran a alivianar su carga. Puede ser lo que quizás había pasado con él. Pero aprendemos aquí que no debemos de desmayar. Si aún estás orando por un milagro, yo deseo que te pase igual que a este hombre que recibió mucho, mucho más de lo que pidió. Te animo a que sigas confiando sin desmayar. En Efesios 3:20 la palabra dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria y la honra por todos los siglos de los siglos. Amén. Dios te bendiga, gracias por estar ahí. Recuerda darle like, compartirlo y suscribirte si aún no te has suscrito.